El día de la llegada de Cira quedó grabado en la memoria de Dren, no por un gran acontecimiento o espectáculo, sino por lo surrealista que se sentía. Se había inscrito en el programa doméstico interestelar por capricho, esperando solo un poco de ayuda en casa. Vivir solo en una zona tranquila del campo tenía sus ventajas, pero las tareas se acumulaban más rápido de lo que podía gestionar. Cuando recibió la notificación de que su solicitud había sido aprobada, sintió una extraña mezcla de emoción e inquietud. La cápsula aterrizó en medio de su jardín exactamente a las 9 de la mañana. Una suave nave metálica reflejaba la luz del sol con tanta intensidad que tuvo que protegerse los ojos. De su interior emergió una figura alta. Cira no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su piel brillaba en un espectro de colores que cambiaban sutilmente con cada movimiento. Sus ojos, grandes y violetas, reflejaban una curiosidad penetrante, como si estuviera analizando constantemente el mundo que la rodeaba. «Saludos, conduciendo», dijo. Su voz, aunque melódico y tranquilo, tenía un matiz de autoridad. «Soy Cira, asignada para ayudarte. Confío en ti. ¿Estás preparada para mi llegada?» Se quedó allí un momento atónito. Sí, claro que sí. Bienvenido. Hizo un gesto hacia la casa, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa. «Adelante». Cira ladeó la cabeza, un gesto que pareció extrañamente pensativo, y lo siguió adentro. Mientras se movía, su figura era fluida pero precisa, cada paso, deliberado. Una vez dentro, dejó sus pertenencias en una elegante caja que zumbaba levemente y comenzó a inspeccionar el espacio. «Tu domicilio es pintoresco», comentó su tono neutral. «Pintoresco, supongo que es una forma de decirlo», respondió Drian rascándose la nuca. Su casa no era gran cosa. Sencilla y funcional, con un encanto de hogar. «Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Necesitas instrucciones?» Cira se giró hacia él. Sus ojos violetas se entrecerraron ligeramente. «Mi propósito es mejorar tu eficiencia y comodidad. Observaré tus hábitos y me adaptaré en consecuencia. Sin embargo, si tienes preferencias específicas, soy capaz de adaptarme a ellas». Su tono lo tranquilizó y, en los siguientes días, Cira se convirtió rápidamente en una parte integral de su vida. Abordaba cada tarea con una precisión casi mecánica, desde cocinar comidas que equilibraban la nutrición y el sabor hasta organizar sus estantes desordenados de una manera que tenía sentido. Por primera vez en años, era impresionante, aunque un poco inquietante. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario y sus movimientos eran tan silenciosos que Drian a menudo olvidaba que estaba allí. Pero con el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en Chan. La curiosidad de Cira por el comportamiento humano creció. Empezó a hacer preguntas simples, al principio sobre por qué prefería ciertos alimentos o por qué pasaba tiempo viendo la televisión. Luego, las preguntas se volvieron más personales. ¿Por qué los humanos forman vínculos emocionales con tanta facilidad?, preguntó una noche mientras estaban sentados en la sala de estar. Estaba sentada en el borde del sofá, con una postura impecable mientras conduciendo. Encorvado en su lugar habitual, supongo. Así es como estamos programados, dijo, sorprendidos. Las relaciones nos hacen sentir conectados, seguros, interesantes, murmuró ella. Su mirada fija en él y estás. Conexiones a menudo conducen a la reproducción. Conduciendo casi se atraganta con su bebida. Bueno, no siempre, quiero decir a veces, pero no se trata solo de eso. Cira ladeó la cabeza. De nuevo, entrecerrando ligeramente los ojos. En una cultura, la reproducción se considera un paso lógico para mantener la diversidad genética. Los factores emocionales son secundarios. No estaba seguro de cómo responder a eso, así que asintió y tomó otro sorbo de su bebida. Las preguntas de Cira continuaron, cada una indagando más profundamente en las complejidades de las relaciones humanas.
Al principio le pareció divertido, pero con el paso de los días, su curiosidad se centró más. Parecía particularmente fascinada por el concepto de intimidad, a menudo haciendo referencia a las series románticas que había empezado a ver en su tiempo libre. Una noche, Drian entró en la sala de estar. Para encontrar Cira, pegada a la pantalla, su expresión normalmente estoica fue reemplazada por algo parecido al asombro. Una pareja se fundía en un abrazo dramático, confesando su amor eterno en medio de una tormenta de lágrimas y lluvia. ¿Es esta una representación precisa de los rituales de unión humana?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No exactamente. Él respondió, reprimiendo una risa. Es exagerado. Las relaciones reales son mucho más complicadas. Para empezar, la gente suele conocerse antes de lanzarse a algo como eso. Hay confianza, comunicación, todo un proceso. Cira asintió pensativa, aunque no parecía del todo convencida. Fascinante. Seguiré observando. Impulso, y lo descartó, atribuyendo su fascinación a las diferencias culturales. Pero una noche, todo cambió. Se había acostado temprano, exhausto por un largo día de trabajo. Lo último que esperaba era despertar con la sensación de algo que lo oprimía. Aturdido y desorientado, parpadeó varias veces antes de que su visión se aclarara. Su corazón casi se detuvo. Cira estaba ahorcajada sobre él. Su piel iridiscente brillaba. Ala débilmente en la luz de la luna. Cira, ¿qué demonios estás haciendo?, exclamó, con la voz quebrada. Con pánico, ella lo miró. Su expresión era tranquila pero concentrada. He estado observando comportamientos humanos y deseo explorar el concepto de la reproducción. La mente de D. se aceleró mientras intentaba procesar sus palabras. Reproducción, Cira, eso no es, no puedes simplemente hacer eso. Inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos violetas se entrecerraron. Esta no es una práctica humana estándar. He observado numerosos ejemplos de conexión física en tus medios. Eso es diferente. Tartamudeó. La gente no se lanza así como así. Hay contexto, consentimiento, todo un proceso. Cira se echó ligeramente hacia atrás. Su mirada, pensativa. Fascinante. Así que los humanos requieren una secuencia de rituales antes de participar en la reproducción. Sí, impulsado, dijo asintiendo con furia. Exactamente. Se trata de confianza. TR y mutuo acuerdo. Hubo una larga pausa antes de que Cira se bajara de él. Sus movimientos. Tan elegante como siempre. Veo mis disculpas, Drivin. Entendí mal tus costumbres. Salió de la habitación sin decir ni una palabra más, dejándolo allí tendido, con el corazón latiendo con fuerza y la mente dando vueltas por el resto de la noche. Se quedó mirando al techo, incapaz de dormir. El recuerdo de su peso sobre él, la tranquila determinación en su voz, era demasiado. Al día siguiente, Cira estaba inusualmente callada. Se dedicó a su tarea con su habitual eficiencia, pero evitó el contacto y solo hablaba cuando era necesario. El ambiente en la casa se sentía pesado y agobiante. No podía evitar la sensación de que la había herido, aunque no estaba seguro de cómo. Para cuando anocheció, no pudo soportarlo más. La encontró en el jardín cuidando las flores que había plantado poco después de llegar. Verla arrodillada entre las flores, con su piel brillante captando los últimos rayos de sol, le hizo doler el pecho con una emoción que no podía identificar. Cira, dijo en voz baja, acercándose a ella. ¿Podemos hablar? Lo miró con una expresión indescifrable. Por supuesto, conduciendo. Dudó buscando las palabras adecuadas. Sobre anoche, no quise molestarte. Simplemente no me lo esperaba. Me excedí. Dijo con voz más suave de lo habitual. Disculpa, malinterpreté tus costumbres. Está bien, respondió rápidamente. Solo tienes curiosidad, y eso no es malo,
pero los humanos nos gusta tomarnos las cosas con calma. Se trata de algo más que solo el acto, se trata de conexión. Asintió lentamente. Su mirada se desvió de nuevo hacia las flores, hacia Lir. Y la cultura. La conexión física a menudo precede a la conexión emocional. Es eficiente. Tal vez, dijo Drian con una pequeña sonrisa. Pero a los humanos les gusta el viaje tanto como un destino. Por primera vez desde que ella llegó, Sira sonrió. Una pequeña curva casi imperceptible en sus labios, pero fue suficiente para que su corazón diera un vuelco. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, se sentaron juntos en el jardín. Su conversación fluía como un arroyo tranquilo, construyendo un puente entre dos mundos. Los días posteriores a su conversación fueron diferentes. El aire entre Driven y Sira se sintió más ligero, como si se hubiera levantado una barrera tácita. Sira ya no dudaba en hacer preguntas, aunque abordó el tema de la intimidad humana con una sensibilidad recién descubierta. Driven, a su vez, se esforzó por compartir más sobre sí mismo y las complejidades de las relaciones humanas. Era una especie de baile extraño. Dos personas de mundos tan diferentes aprendiendo a navegar por los delicados hilos que los conectaban. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, Sira se volvió hacia él con una expresión pensativa. Driven, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, dijo, reclinándose en su silla. ¿Qué piensas? Antes mencionaste esa conexión de valor humano. ¿Has experimentado un vínculo así? Antes de que la pregunta lo tomara por sorpresa, dudó. Con la mirada fija en el horizonte, dijo, sí, finalmente, hace mucho tiempo. Los ojos violetas de Sira parecieron suavizar lo sucedido. Impulsado, soltó una risa amarga. Se pasó una mano por el pelo. La vida pasó. Queríamos cosas diferentes. Supongo que ella quería viajar por el mundo y yo quería algo más tranquilo. No pudimos lograrlo. Sira ladeó la cabeza. Su curiosidad era evidente. ¿Sentiste tristeza cuando el vínculo terminó? Sí, él admitió que dolió muchísimo, pero supongo que es parte de ser humano. Aceptas lo bueno y lo malo. Asintió lentamente, como si archivara la información en una cultura. Las asociaciones a menudo se disuelven cuando ya no sirven para nada. El dolor emocional se considera ineficiente. Conduciendo, no pude evitar sonreírle. Tal vez fue una frase clínica, pero a veces el dolor vale la pena. Significa que te importaba a alguien. Es lo que hace que los buenos momentos sean tan significativos. Sira pareció considerar esto. Su mirada distante, fascinante. Me pregunto si tal conexión es posible entre individuos de diferentes especies. La pregunta flotaba en el aire, más pesada de lo que conduciendo esperaba. Se removió en su asiento. Sin saber cómo responder. Supongo que todo es posible, dijo con cuidado. Sus ojos se encontraron con los suyos y por un momento creyó ver algo más profundo parpadear en ellos, algo cálido y desconocido, pero antes de que pudiera detenerse, Sira se levantó bruscamente. Debería preparar la cena, dijo. Su tono volvió a su calma habitual. Condujo y la observó retirarse a la casa. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión. No podía negar el creciente vínculo entre ellos, pero las implicaciones le daban vueltas. ¿Podría funcionar algo así? ¿Estaba interpretando demasiado su comportamiento o simplemente estaba proyectando sus propios sentimientos en ella? Durante las siguientes semanas, sus interacciones adquirieron un ritmo extraño. Sira continuó con sus tareas con su precisión habitual, pero había una nueva capa de calidez en sus acciones. Empezó a experimentar con la cocina humana. Incluso le preguntó a Driven cuáles eran sus platos favoritos. Se unió a él durante sus paseos nocturnos. Sus preguntas sobre la cultura humana se volvieron más reflexivas y personales. Una noche, sentados junto a la chimenea, Sira lo sorprendió sacando un pequeño dispositivo de entre sus pertenencias.
Era un elegante objeto ovalado que emitía un suave brillo. ¿Qué es eso?, preguntó Drivin inclinándose hacia adelante. Es una cápsula de memoria. Explicó que contiene fragmentos de mis experiencias en Toin. ¿Te gustaría ver? Drivin dudó y asintió. Sí, claro. Sira colocó una cápsula sobre la mesa. Entre ellos y la activó. Una proyección holográfica cobró vida. Llenó la habitación con imágenes de un mundo alienígena. Imponentes estructuras cristalinas brillaban bajo soles gemelos. Sus superficies estaban llenas de colores cambiantes. Extrañas criaturas elegantes se movían con gracia a través de exuberantes paisajes de otro mundo. Era impresionante. Este es mi hogar. Sira dijo en voz baja. Su voz se tiñó de algo que sonaba casi como nostalgia. No he regresado en muchos ciclos. ¿Por qué no?, preguntó Drian, incapaz de apartar la vista de las imágenes. La sociedad reinjura eficiencia por encima de todo. Además, dijo que me consideraban poco convencional. Mi curiosidad por otras especies se consideraba una distracción. Conduciendo frunció el ceño. Por eso te uniste al programa doméstico interestelar. Ella asintió. Era una forma de explorar sin violar nuestras normas culturales. A menudo me pregunto si tomé la decisión correcta. El pecho de Conduciendo se oprimió ante la vulnerabilidad en su voz. Por si acaso, dijo, me alegra que estés aquí. Sira se giró hacia él, sus ojos violetas buscando su rostro. ¿Cómo es que estoy conduciendo? El momento se extendió entre ellos, cargado de una intensidad que ninguno parecía dispuesto a romper. Finalmente, Sira extendió la mano y la colocó sobre la suya. Su tacto era frío, pero envió una ola de calidez que lo recorrió. Conduciendo, dijo en voz baja, creo que estoy empezando a entender tu concepto de conexión. Su corazón latía con fuerza al ver su mirada. Sí, asintió. Es desconcertante, pero no desagradable. Se rió con un sonido nervioso, sin aliento. Esa es una forma de decirlo. Sira ladeó la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás los humanos y los tarianos no sean tan diferentes después de todo. Mientras el fuego crepitaba suavemente al fondo, se sentaron allí de la mano. Dos seres de mundos diferentes encontraron consuelo en la presencia del otro y, por primera vez en años, Drivin sintió un destello de esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estuviera tan solo como pensaba. Las semanas siguientes le parecieron surrealistas a Drivin. Sira se había convertido en algo más que una simple presencia en su hogar. Ahora era parte de su vida de maneras que no había anticipado. Su conexión crecía con cada momento compartido, cada historia intercambiada junto al fuego y cada roce accidental que perduraba solo un poco más de lo debido. Drivin se encontró esperando con ansia su voz por la mañana, sus precisos movimientos mientras preparaba la comida y sus curiosas preguntas sobre el mundo humano. Era un misterio que no podía evitar desentrañar pieza por pieza, y cada descubrimiento lo dejaba con ganas de más. Una tarde lluviosa, mientras un trueno retumbaba suavemente en la distancia, Drivin se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café. Sira estaba de pie junto a la ventana, con la mirada siguiendo las gotas de lluvia que caían por el cristal. ¿No tienes lluvia sobre el varón?, preguntó rompiendo él. Silencio. Ella negó con la cabeza. Su mirada, sin apartarse nunca de la ventana. Tenemos precipitación, pero no es así. La lluvia en la tierra se siente viva como si el cielo mismo llorara y se regocijara. Drian se rió entre dientes. Es una forma poética de decirlo. Sira se volvió hacia él. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Quizás tus costumbres humanas me estén influyendo. Él levantó una ceja. ¿Es eso algo malo? Su sonrisa se ensanchó. Para nada. La calidez. En su tono envió un extraño revoloteo. A través de su pecho. Tomó un sorbo de su café, tratando de calmarse. Estás lleno de sorpresas.
Tú también lo estás, dijo. Su voz se volvió más suave ahora. Eres diferente a cualquier humano que haya conocido. Conduciendo. Dejó su taza. Estudiándola. En el buen sentido. Espero. Ella se acercó más. Sus ojos violetas se clavaron en los suyos de la mejor manera. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras la intensidad de su mirada lo mantenía cautivo. Sintió que su respiración se aceleraba. Su pulso se aceleraba. Por un momento pensó que ella podría retroceder, retirarse a la distancia educada que solía mantener, pero no lo hizo. En cambio, extendió la mano rozando su impulso. Ella comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Hay algo que debo decirte. Arte golpeó ¿qué es? Dudó. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre los de él. La lente no está acostumbrada a la incertidumbre, pero desde que llegué aquí he experimentado emociones que no puedo comprender del todo. Emociones que parecen desafiar la lógica. Conduciendo tragó saliva con dificultad. Sira, ¿estás diciendo? Ella asintió lentamente. Sus ojos, buscando los suyos, creo que siento algo por ti, algo que nunca había sentido. Antes de que las palabras flotaran en el aire, electrizantes y aterradoras a la vez. Drivin la miró fijamente, su mente acelerada. Había sospechado, esperaba que ella sintiera la misma atracción que él, pero oírla decirlo en voz alta fue algo completamente distinto. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Creo que siento lo mismo. Una mirada de alivio se apoderó de su rostro y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Eso me complace, dijo. Un rastro de su formalidad habitual volvió a su tono. Drivin no pudo evitar reír. La tensión en la habitación se rompió. ¿Realmente sabes cómo mantener un chico de puntillas? Ella inclinó la cabeza, claramente confundida por la expresión de sus dedos. Significa que eres impredecible. Él explicó, pero en el buen sentido su sonrisa volvió a brillar esta vez. Lo tomaré como un cumplido. Pasaron el resto de la noche hablando, sus palabras fluyendo con facilidad mientras la tormenta rugía. Afuera, por primera vez, no había barreras entre ellos, ni preguntas tácitas ni dudas ocultas. Eran simplemente dos almas que encontraban consuelo en la compañía mutua. Pero a medida que pasaban los días, la realidad de su situación comenzó a infiltrarse. La presencia de Sira en la Tierra no era permanente y sabía que el programa interestelar doméstico eventualmente la llamaría de vuelta. Entonces, la idea de perderla lo llenó de un temor que no había sentido en años. Una noche, sentados junto al fuego, abordó el tema. Sira, ¿qué pasa cuando tu contrato termina? Su expresión se volvió sombría y bajó la mirada hacia sus manos. Seré convocado de vuelta a su interior, es la forma en que el programa conduce, frunciendo el ceño, y no tienes opción. Ella dudó antes de negar con la cabeza. No, a menos que haya una razón convincente para que me quede. Su mente se enrojeció. ¿Qué tipo de razón? Sira sostuvo su mirada. Sus ojos, ilegibles, el lente puso gran importancia en las asociaciones que sirven para el beneficio mutuo. Si formara tal vínculo aquí, podría considerarse una justificación para permanecer conduciendo. El corazón le dio un vuelco. ¿Estás diciendo que ella? Asintió. Sus mejillas se tiñeron de un tenue tono lavanda. Si formalizamos nuestra conexión, podría permitirme quedarme. La forma en que sus palabras impactaron fuertemente a él. Él sabía lo que le estaba pidiendo y las implicaciones eran asombrosas, pero al mirarla a los ojos se dio cuenta de que la idea de una vida sin ella era insoportable. Necesito algo de tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Su voz, firme a pesar de la confusión en su interior. Sira asintió. Su expresión. Comprensión. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero el tiempo, como Drian pronto descubrió, era un lujo. No tenía. Una semana después, una elegante nave plateada apareció en el cielo.
Su propiedad estaba en el Lir. Un enviado fue enviado a buscar a Sira mientras se preparaba para irse. Conduciendo sintió un nudo de pánico en el pecho. No podía dejarla ir sin decirle cómo realmente sentía por Sira, dijo, tomándola del brazo. Mientras ella estaba de pie al pie de la nave. Rampa, espera. Se giró hacia él. Su expresión era tranquila, pero sus ojos delataban un toque de tristeza. Conduciendo, no quiero que te vayas, dijo con voz temblorosa. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento pareció que iba a llorar, pero rápidamente se recompuso. Su voz se estabilizó. ¿Qué propones? Conduciendo respiró hondo. Había tomado la decisión de quedarse conmigo. No por un contrato o regla, sino porque quieres. Ya resolveremos todo lo demás. Juntos, Sira lo miraron fijamente, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, se acercó y extendió la mano para tocarle la mejilla. Eres un ser humano extraordinario. Conduciendo, dijo en voz baja, será un honor quedarme a tu lado. Mientras la nave partía sin que ella los dejara solos, una vez más, conduciendo sintió una oleada de alivio y felicidad que lo invadió. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, tuvo la certeza de que podrían enfrentar juntos cualquier desafío que se les presentara. A medida que pasaban los meses, conduciendo, Sira encontró un ritmo que se sentía natural, como si sus vidas siempre hubieran estado entrelazadas. Transformaron la pequeña granja en un santuario. Una mezcla de calidez humana, cariño y eficiencia. El vínculo entre ellos se profundizó con cada día que pasaba. Sus diferencias se convirtieron en fortalezas en lugar de barreras. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos ámbar y violeta, conduciendo y Sira se sentaron en el porche. El suave canto de los grillos llenó el aire. La suave brisa traía el aroma de las flores silvestres. Sira rompió el cómodo silencio. Su voz, pensativa. ¿Alguna vez te preguntaste cómo dos seres de mundos tan diferentes terminaron? ¿Aquí juntos? Drian sonrió. Su mano se extendía para tomarla de ella todo el tiempo. Pero he dejado de cuestionarlo. Algunas cosas no necesitan explicación. Simplemente son. Ella inclinó la cabeza. Sus ojos violetas reflejaban la luz del sol que se desvanecía. Los humanos tienen una forma de simplificar las complejidades. Es uno de sus rasgos más entrañables. Conduciendo rió entre dientes. Tienen una forma de hacer que todo se sienta profundo. Creo que nos equilibramos mutuamente. Sira aprieta la mano suavemente. Una sonrisa de satisfacción se extiende por sus labios. Quizás por eso trabajamos tan bien juntos. Su momento de paz fue interrumpido por un suave timbre de la consola de comunicación dentro de la casa. La expresión de Sira se puso seria mientras se levantaba para responder. Conduciendo siguiéndola, de cerca, la pantalla cobró vida, revelando a un miembro del consejo. La ciudadana Sira, la funcionaria extraterrestre, dijo en tono formal. Hemos revisado su petición de permanecer en la Tierra después de una deliberación exhaustiva. Ha sido concedida. Conduciendo sintió una oleada de alivio, pero el consejero no había terminado. Además, continuaron. Hemos decidido extenderla. Programa interestelar doméstico que incluye iniciativas culturales conjuntas entre decenas y humanos. Su relación con Driven ha demostrado el potencial para asociaciones significativas entre nuestras especies. Sira inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, consejera. Esto significa mucho para nosotros. La pantalla se apagó, dejando a Drian y Sira de pie bajo el resplandor de la consola. Se giró hacia ella y una sonrisa se extendió por su rostro. Así que ahora estás pegado a mí. Se rió. El sonido parecía melódico y genuino, pero no lo cambiaría por nada. Sus vidas dieron un nuevo giro después de eso. Juntos trabajaron con un programa recién establecido para cerrar la brecha entre sus especies.
Su hogar se convirtió en un punto de encuentro para humanos y Delenous por igual. Un lugar donde se compartían ideas y se forjaban amistades. Drian se maravilló de la fluidez con la que su amor se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Ya no se trataba solo de ellos dos, sino de mostrarles a ambas especies lo que era posible cuando miraron más allá de las diferencias. Años después, en una tarde tranquila, muy parecida a la de la llegada de Cira, se sentaron juntos bajo las estrellas. La granja había florecido, testimonio de sus esfuerzos compartidos. La vida solitaria de un conductor ahora era vibrante y plena, y él no podía imaginarla de otra manera. Cira apoyó la cabeza en su hombro. Su voz suave: «¿Crees que escribirán historias sobre nosotros?», sonrió. Su brazo la rodeó. «Tal vez, pero las mejores historias son las que vivimos, no las que leemos». Ella asintió, cerrando los ojos mientras se regodeaba en la calidez de su presencia. «Entonces, sigamos viviéndolo bajo la vasta extensión del universo, con las estrellas como testigos». El amor de Cira se alzaba como un faro, un recordatorio de que incluso frente a las abrumadoras diferencias, la conexión y la comprensión podían prevalecer. Y mientras se sentaban juntos, sus corazones latían como uno solo, sabían que habían encontrado no solo amor, sino un hogar en el uno al otro.